Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en este video, y si les gusta, no olviden dejar su like, suscribirse y apoyar aún más presionando el botón de unirse. Gracias por estar aquí. Ahora, acomodémonos para ver esta historia. Lo que van a escuchar es una dramatización de estilo gossip, pensada para entretenimiento. Una narrativa inspirada en rumores de la industria y en la curiosidad de los fans, no en hechos verificados. Con ese espíritu, abrimos el telón. En el universo cambiante de las celebridades turcas, donde los sets de rodaje se sienten como laberintos de luces y susurros, un relato ha vuelto a sacudir el murmullo colectivo. La nueva y turbulenta grieta entre Bahar Arduç y Elçin Sangu, la dupla que por años alimentó la ilusión de un amor invencible para toda una generación de espectadores. Lo que parecía una unión firme, madura, hecha a prueba de temporadas y titulares, hoy vuelve a temblar por un episodio que dejó a sus seguidores sin aliento. Todo comenzó en los pasillos de Arpent, la nueva producción en la que trabaja Bahar. En ese ambiente de jornadas largas y miradas cruzadas, surgió la chispa. Los comentarios estallaron cuando varios testigos aseguraron haber visto al actor salir de los estudios junto a su compañera de reparto, Lizge Comert, y encaminarse hacia la casa de ella. Una secuencia aparentemente trivial, casi doméstica, se convirtió en el detonante de una tormenta emocional que nadie fue capaz de frenar. Según personas del entorno, Elçin se topó con la información de manera inesperada. Su reacción, se susurra, fue tan inmediata como demoledora. Con el pulso firme y el corazón apretado, habría reunido algunas pertenencias de Bahar y las dejó delante de su puerta. Otras, en un gesto simbólico de ruptura, terminaron en una bolsa destinada a la basura. No la movía el enfado sino el desencanto, confió a alguien cercano. Hacía tiempo que intuía que algo se estaba desordenando. Quienes rodean a la pareja aseguran que la tensión venía acumulándose. Elçin, siempre atenta, habría manifestado su incomodidad por la cercanía entre Bahar y su nueva compañera. Más de una vez, cuentan, revisó guiones, escenas y hasta algunas tomas del set, al comienzo por pura curiosidad profesional. Pero esa curiosidad se transformó en recelo, y el recelo en grieta. La confianza, la misma que lo sostenía ante cámaras y fuera de ellas, empezó a perder brillo. Bahar, por su lado, optó por el silencio público. En privado, repetía a sus amigos que todo había sido un malentendido de trabajo. Que aquella visita nocturna tenía una sola razón: revisar el guión y ajustar detalles antes de la siguiente jornada de rodaje. Pero Elçin, dolida, no parecía aceptar la explicación. Una relación no respira sin confianza, se le oyó decir. Y tú la dejaste caer. La frase, más fría que cruel, cerró por unas horas la puerta a cualquier tregua. Poco después, las señales digitales hicieron más ruido que cualquier comunicado. En cuestión de horas, ella borró la mayoría de las fotos en las que aparecía con Bahar, dejó de seguirlo en redes y cambió el tono de sus publicaciones hacia algo íntimo, reflexivo, casi hermético. Para el público, fue la confirmación que nadie quería leer. Las plataformas ardieron. No había etiquetas visibles, pero todos hablaban de ellos. Unos se alineaban con Elçin. Una mujer no tiene por qué acostumbrarse a la duda. Otros pedían cautela, tal vez fue solo trabajo. Lo cierto es que el romance que tantas veces había renacido ante los rumores parecía ahora quedar reducido a cenizas reales y no metafóricas. Mientras tanto, Lizge Comert eligió refugiarse en el mutismo. A personas de su confianza, se comenta, les dijo que se sentía superada por el torbellino mediático. No hice nada incorrecto. Conversamos de escenas, nada más, habría soltado con el cansancio colgado de la voz. Pese a eso, miembros del equipo de filmación afirmaban haber notado una complicidad evidente. Se comprendían con miradas, se reían entre tomas. Había química, negar eso sería ingenuo, relató alguien del set. Y cuando la chispa de la química se filtra en un oficio de focos encendidos, el rumor corre a la velocidad del fuego en pasto seco. Los días siguientes fueron una pendiente emocional para ambos. Elçin, cuentan sus allegados, resolvió desconectarse de todo. Apagó el móvil, viajó a Bodrum y se instaló en la casa de una amiga. No atendía llamadas ni respondió mensajes. Dejó muy claro a su representante que no quería comunicados, ni aclaraciones, ni desmentidos. Solo necesito silencio, habría dicho antes de desaparecer de la conversación pública. Su mutismo, paradójicamente, habló por ella con insistencia. Bahar, en cambio, hizo del trabajo su escondite. En el set, quienes lo tratan a diario lo describieron más callado, más distante.
Terminaba una escena y desaparecía en su camerino, como si ahí encontrara el único lugar donde la cabeza no le pasaba factura al corazón. Algunos lo vieron con los ojos enrojecidos, otros detectaron una ausencia sutil, una especie de sombra que lo acompañaba incluso cuando sonreía por compromiso. Estaba presente, pero, a la vez, en otra parte. En paralelo, la figura de Lisge se convirtió en blanco móvil. Las redes se transformaron en una arena de juicio y defensa. Acusaciones duras de un lado, llamados a la prudencia del otro. Cansada de la hostilidad, la actriz limitó los comentarios en sus cuentas y pidió respeto. No interrumpí ninguna historia, no tengo nada que ocultar. Sin embargo, el eco de las sospechas siguió zumbando sobre su nombre, como un dron que no se apaga. Este inesperado triángulo, real o sugerido por la imaginación colectiva, puso a prueba los márgenes de la confianza en tiempos de exposición absoluta. ¿Cuánto puede sostenerse un vínculo bajo reflectores permanentemente encendidos, cuando cada gesto se interpreta, cada mirada se disecciona y cada silencio se convierte en titular? La pregunta, repetida en estudios, pasillos y cafeterías, carecía de respuesta clara. En Escándalos de Series Turcas, nos planteamos lo que ustedes también se preguntan. ¿Debería el Sinsangu darle a Bararduk otra oportunidad? ¿O hay heridas que, por profundas, ni el tiempo termina de cerrar? Cuéntenlo en los comentarios. Nos encanta leerlos. Mientras tanto, la calma aparente seguía imponiéndose. Var, dicen, movió una última pieza del corazón. Escribió una carta larga, honesta, intentando ordenar malentendidos y pedir un respiro para arreglar lo roto. El sobre, sin embargo, regresó igual que como salió, sellado. Esta vez no, habría susurrado Elsin. No más segundas oportunidades. Palabras breves que sonaron a cierre, a telón definitivo. El público, aún así, no renunció a la esperanza. Las redes se llenaron de mensajes nostálgicos, videos recopilando sus momentos más tiernos en entrevistas y rodajes, teorías enteras sobre posibles reencuentros en festivales, galas o futuros proyectos. En foros de fans, muchos se preguntan si el destino se las ingeniará para cruzarlos de nuevo frente a las cámaras. Porque, pese a la distancia, quienes los vieron juntos en los últimos eventos juran que les queda una forma de mirarse que no necesitan palabras. Un lenguaje propio que la multitud no consigue descifrar. Por ahora, ella elige la serenidad, y él intenta reconstruirse desde la rutina. La historia de Var y Elsin, aquella pareja dorada que convirtió la química en sello, parece haber clausurado otro capítulo. Nadie se atreve a asegurar que sea el último. Tal vez el amor, cuando es verdadero, no desaparece, se transforma, se aquieta, encuentra maneras más humanas de existir sin hacer ruido. ¿Y ustedes, audiencia de Escándalos de Series Turcas, creen que lo suyo todavía arde en secreto, aunque no lo digan en voz alta? Déjenos su opinión aquí abajo. No olviden suscribirse, darle like a este video y unirse al canal para apoyar nuestro trabajo contando las historias que más los intrigan. En el espectáculo, nada termina del todo, solo se queda en pausa, esperando el próximo golpe de escena. Gracias por ver este video. Nos encontramos en el siguiente. Cuídense y hasta pronto.